Mis amigos, buenas noches. Buenas noches. Pienso que con el servicio de cantos y con esa música tan hermosa de Daniel era más que suficiente. Si se hace algo más, será por la gracia de Dios, pero quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuántos quisieran ser mejor de lo que han sido? Pueden levantar su mano derecha. ¿Ve? Ya terminamos. No sé a ustedes, pero a mí el himno de Daniel me ha llegado muy profundo en mi corazón. Y esas palabras me gustaría escucharlas de nuevo en algún momento de la semana. Por ti seré mejor de lo que he sido. En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 21, se encuentra el punto de arranque de esta semana. San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Este versículo 21 tiene una agenda interesante, una maravillosa agenda que hay que contrastar con el versículo 24. Aquí presenta Jesús la agenda final de su vida y curiosamente es la agenda de tu vida y de la vida de su servidor. San Mateo capítulo 16 versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Les invito a estar en pie para que oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por hacer posible la reunión de esta noche. Gracias por los ángeles preciosos que nos acompañan. Padre Santo, gracias por su Espíritu bendito que hizo posible esta reunión. Gracias por esos jóvenes que interpretaron esos himnos hermosos que nos acercaron a usted. Gracias por Daniel, que ha tocado lo más profundo de nuestro ser. Por ti, Señor, seremos mejor de lo que hemos sido. Y gracias por la oración del pastor Carlos, que ha pedido bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y ahora, Dios, permita que su Santo Espíritu repose sobre esta persona que no lo merece, para que nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que su Espíritu hable a cada corazón presente. Que su palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, transformándonos a la semejanza de Jesús y haciéndonos crecer en Cristo. En su mano santa nos entregamos, Dios, aceptando su bendición y su perdón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando estudiamos el Evangelio según San Mateo, debemos tomar en cuenta algunos detalles. El versículo 21 comienza diciendo: desde entonces. ¿Por qué es importante el versículo 21, la frase desde entonces? Cuando Mateo escribe su Evangelio, lo hace pensando específicamente en los judíos. Toma más de 60 profecías del Antiguo Testamento, citas del Antiguo Testamento, y la incluye en su libro. San Mateo hace un trabajo fenomenal, un trabajo fantástico. Es tan importante el Evangelio según San Mateo, que aunque es uno de los sinópticos, Mateo hace y desarrolla ideas maravillosas. Por ejemplo, San Mateo capítulo 4, versículo número 17. Allí aparece una frase similar a esta frase desde entonces. Dice el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, etcétera, etcétera, etcétera. Desde entonces. Los exégetas bíblicos dicen que San Mateo dividió su evangelio en tres partes. La primera parte tiene que ver con la persona de Jesús, la segunda parte con el ministerio de Jesús y la tercera y última parte con el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús. El versículo 21 comienza la tercera parte. Y es tan interesante estudiar ese versículo 21 porque describe hasta dónde quería llegar Jesús por amor a usted. El Evangelio según San Mateo fue escrito para presentar en forma sistemática la vida, las enseñanzas y el sacrificio de Jesús. Es una obra fenomenal.
Hace algún tiempo comenzamos a preparar un comentario sobre San Mateo y esperamos este año terminar el comentario sobre San Mateo de una forma muy curiosa. Un comentario de un libro de la Biblia preparado en sermones. Hay muchos sermones de San Mateo y pienso que será hermoso cuando usted pueda viajar largo y llevarse todos los sermones de San Mateo en su carro y escuchar todo el Evangelio según San Mateo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Esperamos terminar este año ese proyecto y sé que será de muchas bendiciones para las personas. Pero esta semana queremos compartir con usted un estudio del versículo 21 y el versículo 24. En San Mateo capítulo 21, el Señor Jesús nos presenta en forma clara lo que Él está dispuesto y disponible a hacer por amor a nosotros. Hasta dónde llega el amor de Jesús. Cuando leemos el Evangelio según San Mateo, cuando estudiamos el Evangelio según San Mateo, como veremos mañana, notamos que Mateo trata de definir quién es Jesús. Y en el versículo 1 comienza diciendo que Jesús es hijo de David y que Jesús es hijo de Abraham. Y comienza a presentar una genealogía muy extraña, como veremos en algún momento. Inclusive se atreve a añadir nombres de mujeres en la genealogía de Jesús. Pero qué curioso, no solamente son mujeres, sino qué tipo de mujeres, con una reputación pésima, con una reputación vergonzosa, con una reputación que llega al colmo de poner una ramera en la genealogía de Jesús. ¿Hasta dónde se atrevió San Mateo? Pero esos son chismes de otro momento. Ahora tenemos que seguir con el estudio de la palabra. Sé que se quedaron calladitos porque querían más. No le voy a dar más en esa dirección. Ya llegará el momento. San Mateo capítulo 16, versículo 21. Tenemos que estudiar otra frase primero. No se preocupen, eso viene después. Dice el versículo 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si usted quiere poner un título al tema de esta noche, póngale este título: era necesario ir a Jerusalén. ¿A qué iba Jesús a Jerusalén? ¿Por qué era necesario ir a Jerusalén? ¿Qué significaba para Jesús ir a Jerusalén? ¿Por qué en ese momento no estaba en Jerusalén? ¿Cuántas veces se había ido de Jerusalén? ¿Cuántas veces había regresado a Jerusalén? ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? ¿Por qué lo rechazaban en Jerusalén? ¿Por qué Herodes rechazaba a Jesús? Los dirigentes rechazaban a Jesús. La gente en cierto sentido rechazaba a Jesús. ¿Y cómo es que ahora quiere ir a Jerusalén si en Jerusalén no lo quieren? ¿A qué va Jesús a Jerusalén? ¿Por qué quiere ir a Jerusalén? ¿Qué es lo que hay en Jerusalén? En esta semana vamos a aprender que en Jerusalén hay detalles muy curiosos y que a los profetas lo mataron ¿dónde? En Jerusalén. Bienvenido, vamos a Jerusalén. San Mateo capítulo 16, versículo 24. Recuerde que esta noche estamos poniendo la mesa. Dice el versículo 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Y número 3, ¿qué cosa? Sígame. ¿A qué iba Jesús a Jerusalén? A predicar el evangelio, ya lo había hecho. A sanar enfermos, ya lo había hecho. A presentar la verdad, ya lo había hecho. ¿A qué iba ahora Jesús a Jerusalén? Dice el versículo: voy a Jerusalén y los ancianos y los sacerdotes y los escribas me van a maltratar, me van a golpear. Y no solo eso, sino que me van a llevar a la muerte. Pero voy a resucitar. ¿A qué venía Jesús a Jerusalén? Hay algunos detalles y algunos pasajes que son sabrosos. San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17, versículo 25, nos ayudan a entender un poco más este afán de Jesús de ir a Jerusalén.
¿Para qué ir a Jerusalén? Porque dice, es necesario ir a Jerusalén. ¿Cuál es la importancia de ir a Jerusalén? San Lucas capítulo 17, versículo 25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. No había otra manera de salvarte a ti. No había otra forma para nuestra salvación. Era necesario que fuera a Jerusalén. Era necesario que derramara su sangre. Era necesario su sufrimiento. Era necesaria su muerte en la cruz. Era necesario todo lo que le iban a hacer para que la salvación estuviera a tu alcance. Era necesario ese sacrificio para que por amor a Jesús usted pueda ser mejor de lo que ha sido. Si Jesús no muere en Jerusalén, si Jesús no se sacrifica en Jerusalén, entonces no hay esperanza de salvación. Y Jesús repite la idea. San Lucas capítulo 22, versículo número 37. Lucas 22, 37. Es necesario que vaya yo a Jerusalén. Lucas 22, 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Yo admiro a Jesús y amo a Jesús. Y lo que más me gusta de Jesús es que era un tipo bravo, no era un cobarde. Vivir entre personas que no te entienden. Tener un equipo de asistentes que no tienen idea de quién eres tú. Trabajar con personas que tienen otra expectativa de lo que en realidad tú viniste a hacer. Llegar a una nación que te rechaza. Conocer a un rey que te quiere arrancar la cabeza. Y tener un diablo, un demonio detrás que anda buscando cómo acabar contigo. ¿Usted cree que era fácil la vida de Jesús? ¿Era fácil la vida de Jesús? No, nadie lo entendía, nadie. Pero no importó. Él siguió firme cumpliendo el propósito de su vida. Cuando conocí a Jesús tenía 21 años. Que usted crea o no crea lo que voy a contar no me preocupa. Ese es su problema. Yo sé lo que he vivido con él estos 29 años. Cuando tenía 19 años conocí esta maravillosa iglesia adventista del séptimo día. Era un joven como muchos de los que están aquí hoy. Me emocioné cuando entré y lo primero que vi fue una cancha de baloncesto. Me sentí muy contento, me gustó. Perdonen, me sentí contento. Toda mi vida la pasé jugando baloncesto. Me fascinaba jugar baloncesto. Todavía me fascina, pero ya es historia del ayer. Recuerdo que vivíamos en una casa y mi placer en la casa era saltar y tocar el techo de la casa. Espérese, no era una casita de esta de 8 pies, no. Era un techo de lámina de zinc que estaba bien alto. Y mi gozo era saltar y tocar arriba la lámina y verme caer de allá, venir bajando. Tenemos un equipo maravilloso. Y ahí en plena juventud, 19 años, un día conocí este maravilloso evangelio. En realidad llegué a la iglesia el día 7 de febrero del año 1978. Tenía 18 años. Sí, pasaron 30 años, no se ponga a hacer matemáticas. Ya yo sé que pasaron 30 años. Que estoy viejo, mi hija me lo dice todos los días, no se preocupe, ya yo lo sé también. Papi, ¿se te cayó el pelo? También lo sé. Que el pelo lo tiene blanco, también yo lo sé. Así que esas cosas no me las tienen que decir, ya yo las sé. Tengo 3 hijos, hay 2 adolescentes que me atacan muy duro porque parece que me estoy poniendo más viejo de lo que yo creía. Pero ese maravilloso día, 30 de junio 1979, le entregué mi vida a Jesús. Y le dije, mira Señor, yo no puedo estar creyendo en alguien que no sé por dónde anda y yo por aquí solo. Si usted es real, yo lo quiero conocer. Si usted es de verdad, yo lo quiero conocer. Yo le voy a dar mi vida, todo le voy a dar, pero yo lo quiero conocer. Esa cuestión de que mira, haz esto, haz aquello, a mí no me venga con eso. Si usted no es real, si usted no funciona como dice la Biblia, olvídese. Pero si usted es real, del día de hoy en adelante yo le voy a servir y mi vida será solo para usted. Solo voy a vivir para usted. Esa noche tuve una maravillosa experiencia.
Mi mamá se despertó, eran las 3:30 de la mañana. Yo estaba leyendo la Biblia. Se despertó y la misma historia. Agarró lo primero que encontró y me entró a golpes. Tomó los libros y los rompió. Recuerdo que tenía un long play, no sé si se acuerdan de los long play. Algunos no saben lo que estoy diciendo, o sí. Bueno, los más jovencitos sí saben lo que yo quiero decir. Los jovencitos como yo que tienen el pelo blanco. Eran unos discos grandotes, ¿lo conocen? Y unos tocadiscos grandotes también. Y había que poner ese asunto tan grande ahí, Mi mamá lo rompió todo. Y después romper todo, entonces me rompió a mí también con un engarrote. Y me fui a la cama apaleado. Y le dije al Señor esa noche, no. Ya me han dado demasiados golpes por ser cristiano. Esta noche tenemos que hablar tú y yo, Señor. Yo tengo que saber si tú eres de verdad o no eres de verdad. Yo estoy dispuesto a que me sigan dando los golpes pero yo tengo que saber que tú existes, que tú eres de verdad. Así que esta noche tú tienes que venir y que hablemos. Porque esa cuestión de estar recibiendo golpes sin saber si tú eres o no eres amigo, no me venga con esa mojanga. Así que vamos a ponernos claro. Qué cosa linda. Ya tenía 21 años y esa fue mi primera experiencia con mi Señor. Y esa fue mi maravillosa primera experiencia. Me dormí y entonces me soñé de ese personaje que vino a mi habitación. Se paró así en mi mano izquierda y me llamó por mi nombre. Y entonces le pregunté que quién era. Y me dijo, yo soy Jesús. Tú dijiste que viniera a hablar contigo. Y empecé a llorar. Y le dije, yo no lo puedo creer, por favor, pero ¿cómo es posible? Me dice, y escucha, lo que te está pasando ahora no es nada con relación a todo lo que te va a ocurrir. Oye, se puso más buena la cosa. Empezó a decirme los problemas con mi mamá y los golpetazos que la vida me daría. Y empezó a contar todo lo que me ha pasado. No me dijo que se me iba a caer el pelo, pero ya el pelo también se cayó. Y gloria a Dios. Pero una cosa me llenó de gozo. Yo siempre estaré contigo. Ya pasaron 29 años. He visto tantos milagros y maravillas. Y yo sé que Él siempre sigue conmigo. Una pregunta. ¿No dijo el Señor Jesús, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Sí o no? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor Jesús cumple su palabra? Pueden levantar su... Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que si dos personas se reúnen para alabar y adorar a Jesús, Él viene para estar presente en medio de nosotros? ¿Cuántos creen eso también? Entonces podemos pensar que aquí está el Espíritu de Dios representando al Señor Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Puedo creer que Él estaba trabajando con los jovencitos que dirigieron la música? ¿Sí o no? ¿Puedo creer que estaba con Daniel cuando nos cantó por ti seré mejor de lo que he sido? ¿Sí o no? ¿Y puedo creer que estará cuando presento la palabra de Dios? Sí, el Señor Jesús dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén. San Lucas capítulo 24, versículo 25. Dice el versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Cómo que ustedes no entienden que yo vine del cielo a la tierra para derramar mi vida por ustedes? ¿Cómo es que no entienden que no había otro camino ni otra solución que mi muerte para salvarlo a ustedes? Y allí está la importancia del Evangelio según San Mateo. San Mateo presenta muy claramente la idea de que Jesús es el Hijo de Dios. Y Mateo llega tan profundo en su presentación que hasta nos presenta cómo Dios habló en el capítulo 3, versículo 17, de cómo Dios habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento a él oír.
En esa frase Dios resumió dos pasajes del Antiguo Testamento. Salmos capítulo 2 versículo 7, Isaías 42, 1 al 4. Presenta los dos focos de la vida de Jesús. Número 1, el rey conquistador. Y número 2, el siervo sufriente. Satanás, que andaba por allí, dijo: bueno, ya sé hacia dónde voy a enfilar mis cañones. Y todas las tentaciones de Jesús, y todo el trabajo de Satanás, y todo lo que Satanás hizo contra Jesús, lo enfiló a un punto. Tú tienes que demostrar que eres el rey conquistador, que eres el Hijo de Dios, que eres el Mesías prometido. Y Jesús respondía siempre: yo lo que te voy a demostrar a ti es que soy el siervo sufriente, el que vino a morir, el que vino a darlo todo por amor a estas criaturas que no me conocen. Y yo digo: alabado sea el nombre de Dios. En esta semana veremos en una forma gloriosa cómo el Señor Jesús afianzó su rostro para ser el siervo sufriente y no ser el rey conquistador. Veremos cómo los apóstoles y cómo los judíos estaban esperando un rey conquistador, un Mesías glorioso, un héroe. Y Jesús le decía: no, yo vine a dar mi vida por ustedes. Yo vine a morir en la cruz. Yo vine a derramar mi ser y mi todo para que ustedes puedan alcanzar la salvación. Es fácil recibir un rey conquistador, pero compartir con un Mesías sufriente ya es otra historia. San Juan capítulo 3 versículo 14 y 15. San Juan capítulo 3 versículo 14 y 15. Jesús le explica a un príncipe, a un maestro judío, y le dice: mira, mi negro, entiende lo que te voy a decir. Entiéndeme, por favor. Capítulo 3 versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que me crucifiquen. Es necesario que derrame mi sangre. Es necesaria mi muerte. Y usted dirá: qué bueno. Sí, bueno, en la semana prepárese que viene el respaldo de esta canción. Jesús también dice: es necesaria tu muerte. Es necesario que a ti también te claven en la cruz. Es necesario que si quieres seguir en pos de Él, te niegue a ti mismo, tome tu cruz y ¿qué cosa? Y me sigas. Vamos primero con la parte de Jesús. Y en algún momento de la semana, querido, te tocará a ti y me tocará a mí. Cuando decidí ser cristiano, mi mamá amenazó con echarme de la casa. Habían expectativas conmigo de ser un profesional famoso, de ser un tipo rico y de llegar a cosas muy grandes en la vida. Pero todo se fue al suelo cuando el Señor Jesús me dijo: quiero que seas un pastor, quiero que me sirvas. Allí se fueron al suelo los planes de mi mamá, los planes de mis hermanos y los planes de mi familia, porque sabían que no iba a ser ni famoso, ni rico, ni una persona importante. Solo iba a ser un siervo de Dios, un servidor de las ovejas. Y mi mamá se molestó y se ofendió y se puso. Pero gloria a Dios, que como digo en algunos de los casetes o CDs que andan por ahí, ella entendió al final de su vida. Y aunque hoy descansa, aceptó a Jesús como su Salvador y está durmiendo en la paz de aquellos que se entregaron al Señor. Y eso llena de paz y de gozo mi corazón. El Señor Jesús dice, San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3 versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga. ¿Era necesario que Jesús fuera levantado en la cruz, sí o no? ¿Sí o no? ¿Era necesaria su muerte, sí o no? Capítulo 12, San Juan capítulo 12, versículo 32, 33. Él lo dice, lo repite, lo recalca: yo tengo que morir, dice el Señor Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sabía Jesús que lo iban a crucificar, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué significaba ser crucificado? Algunos dirían: oh, era una muerte horrible. Eso no es lo más importante. Algunos dirían: era un dolor intenso.
eso no era lo más trascendente. Algunos dirían, bueno, la muerte en la cruz fue una instrumentación, un asunto que se inventaron los persas y entonces lo hicieron para que la gente sufriera. Y entonces se dice que cuando la persona se está muriendo crucificada, y fantástico, maravilloso, ese no era el propósito. En realidad, esa no era la angustia de Jesús. En verdad, eso no era el foco del asunto. Morir en la cruz para Jesús era algo peor que eso. Si meditáramos por un minuto lo que representaba para Jesús ser levantado en una cruz, hoy mismo comenzaríamos a ser personas completamente distintas. Si por un instante el Espíritu de Dios nos iluminara para entender lo que era la muerte de Cristo en la cruz, hoy mismo nos aterraríamos y no podríamos dormir. Lo que representaba para Jesús que lo levantaran en una cruz, por amor a una persona como yo y como una persona como tú. Eso es lo que me maravilla y me hace amarlo cada día más. Porque mientras más entiendo lo que hizo, me quedo más anonadado de no entender lo que hizo. Mire qué ironía. Mientras más lo entiendo, menos lo entiendo. Oiga, pastor, ¿qué usted nos quiere decir? A mí me gusta la Biblia. Oh sí, también me gusta mi esposa, la amo mucho, pero me gusta mucho la Biblia. Amo mucho la Biblia, como no se imaginan. Y leyendo la Biblia, encontré unos pasajes terribles, bien terribles. ¿Qué les parece si lo leemos juntos? ¿Se atreven? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Josué capítulo 8, mire qué cosa rica. Josué capítulo 8. ¿A quienes levantaban en un madero? ¿A quienes levantaban? ¿A quienes crucificaban? ¿A quienes ahorcaban? ¿A quienes ahorcaban? ¿A quienes levantaban? ¿Qué querían los judíos, escribas y fariseos, cuando gritaron crucifíquenle? ¿Qué era lo que estaban diciendo? Porque en Getsemaní Jesús 3 veces derramó su sed y pidió a Dios, Señor, no hay otra manera. Yo no tengo miedo a morir, pero es que ese tipo de muerte no me gusta. Esa no me cae bien. Versículo 21 al 24 del Evangelio según San Mateo capítulo 16. Jesús le protesta a Pedro cuando Jesús le dice, voy a Jerusalén a morir. Y Pedro le dice, no, que eso nunca te acontezca. Jesús le dice, mira, apártate de mí, Satanás. Satanás no quería que Jesús subiera a la cruz, porque si Jesús subía a la cruz, el imperio de Satanás se venía abajo, como veremos en la semana. ¿Quiénes morían levantados en una cruz? ¿Quiénes morían clavados en un madero? ¿Quiénes morían ahorcados? ¿Qué significaba eso? Josué capítulo 8 versículo 20. Dice Josué 8:29, y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿Quiénes eran levantados en un madero? Todos aquellos que eran enemigos de Dios. Los que morían en madero y aquellos que los judíos mataban en madero eran los malditos de Dios, los enemigos de Dios, los contrarios de Dios. Mire otra cita interesante. Josué capítulo 10, versículo 26. Y después de esto, Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. ¿Cuál era el terror de Jesús? Morir como un maldito de Dios. Y es lo que cada mañana me pregunto, y le pregunto a Él: oh mi Señor, ¿cómo usted puede amarme tanto que se atrevió a morir como un maldito de Dios? Por eso el grito de Jesús en la cruz: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Y le hago una pregunta a usted. ¿Le ama Jesús a usted o no le ama? Yo quiero ver en pie todos aquellos que reconocen sinceramente que Jesús le ama. Póngase en pie conmigo, por favor. Es posible que usted no tenga dinero. Bueno, bienvenido, yo tampoco. Es posible que usted no sea muy inteligente. Bienvenido, yo tampoco. Es posible que usted no sea una persona hermosa que llame la atención. Curioso, yo tampoco. Y es posible muchas cosas, yo tampoco. Pero una cosa nadie nos puede quitar, y es que el Señor nos ama. Eso nadie te lo puede quitar. Eran las 11:30 de la noche. Había pasado todo el día visitando personas, entrevistando personas y sacando decisiones para bautismos. Hacía frío, era en la ciudad de Nueva York. Llegamos a la casa a 11:30 de la noche, cansado. Había predicado esa noche también. Había atendido personas después del culto. Había ido a visitar una familia y llegaba cansado, muerto y hambriento. Cuando llegué a la casa, me dice Lourdes: pastor, ahí hay una muchacha que lo está esperando. ¿A mí? Sí. ¿A esta hora? Sí. Llegó como a las 10. En la vida me han pasado muchas cosas raras. Del hall del apartamento paso a la sala. Ahí está la joven sentada. Se pone en pie, me saluda, se sonríe y me dice: oh, a usted lo estoy esperando, pastor. Le dije: ¿usted es tan amable de darme un minutito para lavarme las manos? Yo vengo ahora, sí, como no. Voy a la habitación, me quito el saco. Bueno, la palabra saco no es mala palabra aquí, ¿verdad que no? Uy. Perdonen que tengo algunas expresiones que son de mi país y que caen pesadas en algunos lugares. Me corrigen, por favor, y no me dejen pasar vergüenza. Y me arrodillo y le digo, empecé un pleito con el Señor. Oye, ven acá, Señor, ¿y cómo es la cosa? Mira cómo pasé el día afanado. Son las 11:30 de la noche. Ahora viene esta muchacha que quiere hablar. Yo estoy cansado, estoy hambriento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tiene que atenderla. ¿Cómo no? Me paré, fui al baño, me lavé la mano, me lavé la cara y le dije: oye, me suenan las tripas, yo tengo un hambre, Señor. Tiene que atenderla. ¿Murió Jesús por nosotros en la cruz? ¿Sí o no? Le dije: ok, Señor, no me deja bostezar porque tengo un cansancio y si empiezo a bostezar se va a ver feo. Nos sentamos 11:30 de la noche y empezó a contarme su historia. 3 de la mañana. Ella seguía contando su historia. 5 de la mañana. Una vigilia. Para las 5:30 me dice, oiga qué curioso, me dice: mire, déjeme decirle una cosa, pastor. Ahora es que yo le voy a decir en realidad para qué yo vine. Digo, bueno, si ahora que va a empezar a decírmelo, imagínate, vamos a tener que quedar aquí la mañana entera. Ah, ya no tenía hambre. ¿Qué hambre iba a tener a las 5:30 de la mañana? A esa hora empezó a levantarse Diógenes, el que vivía en la casa, el dueño de la casa, se levanta y me... Recuerdo que él estaba durmiendo cuando yo llegué en la noche. Y se levanta estrujándose los dos y cuando sale a la sala, que me oye hablando, me dice: oh, pastor, ¿y qué hace usted ahí? Digo: aquí atendiendo a esta muchacha. Oh, muchacha. Y siguió durmiendo para el baño. A las 6 de la mañana me dijo: mire, pastor, yo vine anoche a ver si era verdad lo que usted estaba predicando. Yo estoy harta de la vida. Digo: ¿cómo? Dice: sí, yo estoy harta de la vida. Yo le dije a Dios anoche: te doy una oportunidad. Si este tipo está predicando de verdad lo que está predicando, lo voy a probar esta noche. Si esta noche me dice: estoy cansado, no he comido, ven mañana, olvídate, tengo la pastilla lista para tomármela. Ya me harté de la vida. Pero si me atiende, entonces te doy una oportunidad. Ay, mamacita linda, se imagina que yo no lo hubiera atendido. La muchacha estudió psicología, vive en Nueva York, no le voy a decir el nombre. Es una muchacha muy elegante, ya se casó. Ahora trabaja con los niños de la iglesia y trabaja en una escuela del gobierno con niños. Cada vez que me ve le digo: amiga, ¿y entonces cómo andan las vigilias? Dice: pastor, gracias. Estuvo el Señor con nosotros esa noche. Yo no sé a ustedes, pero yo no puedo terminar sin repetir la frase de Daniel al principio. Cada mañana
Es uno de mis desafíos. De Señor, hoy yo quiero que me haga más cristiano, que me haga mejor hoy que ayer. Yo no quiero ser igual, Señor, y quiero crecer en tu gracia. A mí me gustó ese himno de Daniel. ¿A cuánto le gustó el himno de Daniel? Por ti seré mejor de lo que he sido. ¿Verdad que cuando Cristo murió en la cruz ganó ese derecho? Adelante, Daniel. ¿Verdad que ganó Cristo ese derecho? ¿Sí o no? ¿A cuántos de los jóvenes menores de 30 años les gustaría ser mejor de lo que han sido? Levanten la mano. Tengo que hacer la otra pregunta también, perdonen. ¿A cuántos de los jóvenes mayores de 30 años les gustaría ser mejor de lo que han sido? A los muchachitos más jóvenes también les gustaría. Yo quiero orar esta noche para terminar. Pero yo quiero orar con un grupo muy específico. Y un grupo muy especial. Yo quiero orar con los jóvenes que tengan de 30 años para abajo. Pero escúchenme. Yo no quiero orar por orar. Yo vine a trabajar esta semana, como le dije al pastor, a trabajar con ustedes. Hay muchas cosas que les voy a contar. Junto con mi esposa y mi bebé vamos a estar orando por ustedes. Queridos, si Jesús no fuera real, yo no fuera cristiano. Pero tenemos un Jesús real que nos ama y que lo dio todo por amor a ti y por amor a mí. Si usted tiene 30 años o menos, cuando Daniel comience a cantar, atrévase a salirse del montón y pasar al frente conmigo diciendo: yo quiero ser mejor de lo que he sido para la gloria de Dios. Mientras Daniel canta, yo voy a estar orando para que usted pase al frente. ¿Qué va a decir la gente? No te preocupes, la gente siempre habla. O dice una cosa o dice la otra. A la gente le gusta hablar y eso es bueno que hablen. Pero usted siga a Jesús. ¿Cuántos quieren ser mejor de lo que han sido y se atreven a desafiar a esta multitud? Levanten la mano derecha. Ay, mamá, no creo que haya donde ponerlo a todos, pero bueno, comiencen a pasar. ¿Cuáles son los primeros que van a pasar? 30 años para abajo. Vengan al frente. Hay un desafío que presenté hoy al pastor Carlos y a su equipo. Hace algunos años estuvimos en la Universidad de Perú y lanzamos un desafío a los jóvenes. Me gusta desafiar a los jóvenes. A algunos les gusta levantarse temprano en la mañana. El desafío fue levantarnos a las 5 de la mañana para orar y estudiar la Biblia. Y no lo van a creer. Los jóvenes vinieron a las 5 de la mañana. Y en esa semana pasaron cosas milagrosas. Mañana no, porque hay que estar aquí, pero yo creo que el domingo podemos comenzar. ¿Se atreven a levantarse conmigo a las 5 de la mañana? Para que estudiemos la Biblia y hagamos una cajita con peticiones de lo que queremos que el Señor nos dé y lanzarle el desafío que en esta semana Dios nos responda a estas oraciones. Algunos de los papelitos decían: Señor, un novio. No hay problema, puede poner eso también, pero ¿me entiende? Ponga algo un poquito más difícil, porque si usted se arregla bien, yo creo que la cosa puede cambiar. Pero sí pasaron cosas milagrosas. Me gustaría mucho que nos levantáramos tempranito. ¿Le parece bien si comenzamos el domingo? ¿Lo podemos hacer aquí? ¿Cuántos van a venir el domingo a las 5 de la mañana? Levanten la mano. Yo pensé que iban a ser 5 o 6, pero con ustedes creo que podemos comenzar. Tengo 3 hijos. El mayor tiene 19 años. Lo cumplió ahora esta semana pasada. La segunda tiene 17, va a cumplir 18 ahora. Y tengo una de 12, es bien grande. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé lo que pasa con usted. Yo tengo hijos de su edad. Y hablamos. Y lloramos juntos. Y cuando a Andresito le gusta una muchacha, me llama y me lo dice. Y cuando a la muchacha le cae bien, me llama y me dice: y mi negra, espérate, no te vayas muy a prisa, vete despacio. No es demasiado, ¿entiendes? Deja que el tipo, ¿me entiendes? Y después me llama y dice: no, el tipo como que no tiene nada. Digo: bueno, pues si no tiene nada, déjalo tranquilo. Y oramos juntos, y lloramos juntos. Lo que a ti te está pasando, yo lo sé, yo tengo 2 hijos de tu edad. Le decía al pastor: yo quiero estar cerca de ustedes durante la semana. No vine a hacer turismo aquí en Argentina, vine a orar con usted. Algunos tienen problemas familiares, otros tienen problemas de carácter, algunos tienen otros tipos de problemas que no lo cuentan a nadie. Yo no quiero que me los cuente. Si me lo cuenta, amén. Yo lo que quiero es orar contigo
y en esta semana enseñarte y mostrarte que tenemos un Dios todopoderoso. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y yo sé que Él lo hará. ¿Podemos orar ahora? Querido Señor, gracias por tantas personas hermosas que han venido esta noche para compartir con nosotros su palabra. Gracias, Señor, por ese equipo tan lindo de jóvenes que cantaron al principio. Gracias por haber traído a Daniel para levantarnos y elevarnos al trono de su gracia. Gracias por el pastor Heinz que oró bondadosamente por nosotros. Y gracias por la compañía de tantos ángeles que esta noche se han dejado sentir en este lugar. Gracias por la forma como su Espíritu Santo ha hablado a estos jóvenes y adultos. Pero Dios, gracias porque han pasado al frente, aceptando el desafío de ser mejores cada día, de ser más como Jesús. Y gracias, Señor, porque están decididos a romper con el sueño temprano en la mañana para buscarlo a usted. Muestra de que le aman, Señor. Ay, Dios, cuídeme en esta semana y permita que su Espíritu repose en mí plenamente para que pueda seguir hablando a los jóvenes y adultos presentes y a los que hoy no pudieron estar. Y ahora, Señor, queremos darle las gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por su hermosa resurrección. Gracias porque ascendió al cielo y gracias porque en este momento intercede delante de usted en nuestro favor. Gracias, Señor, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y gracias porque su Santo Espíritu con su espada poderosa rompe toda cadena de nuestra vida. Gracias por la bendita esperanza de su pronto regreso en las nubes de los cielos. Y gracias, Señor, por hacernos embajadores y embajadoras del reino de los cielos. Ahora, Dios, como ministro del Evangelio, le ruego que su Espíritu Santo descienda sobre cada uno de estos jóvenes y adultos presentes. Que desde hoy se encienda en ellos la flama de su Espíritu Santo. Que desde hoy comiencen a ser personas distintas, nacidas de nuevo, llenas de su gracia y de su poder, para gloria de su nombre. Lo pedimos, Señor, y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.